Hay crímenes que nacen de una pasión, otros de la codicia, otros del odio. Pero hay crímenes más complejos, aquellos que se convierten en sistema. La fiesta del chivo no es solo la historia de un dictador, es la anatomía de una estructura donde el miedo organiza la obediencia, el silencio garantiza la permanencia y la violencia se vuelve método de gobierno. Esto es Crímenes Descritos, donde la literatura se encuentra con la justicia. Mario Vargas Llosa fue uno de los grandes narradores de la literatura hispanoamericana contemporánea, reconocido por su capacidad para explorar las relaciones entre poder, violencia, memoria y condición humana. Nacido en Arequipa, Perú, en 1936 y fallecido en Lima en 2025, desarrolló una obra vasta y decisiva dentro del llamado boom latinoamericano, con novelas fundamentales como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, publicada en 2000. Su escritura se caracteriza por una profunda mirada política y psicológica, ideal para analizar cómo el poder puede deformar tanto las instituciones como la intimidad de las personas. La novela reconstruye los últimos días de Rafael Leónidas Trujillo y el peso de su dictadura sobre República Dominicana, y al mismo tiempo las huellas que dejó su régimen en la intimidad de quienes le sobrevivieron. Mario Vargas Llosa no retrata únicamente a Trujillo, sino a la red de funcionarios, militares y civiles que sirven y sostienen el poder y la forma en la que el poder absoluto transforma a toda una sociedad en cómplice, víctima y testigo. La novela relata de forma cruda y descarnada la forma en que el dictador, por medio de militares y agentes de inteligencia, sistemáticamente acaban con la vida de políticos opositores, traidores a la causa, refugiados o exiliados en otros países del mundo. La forma tan brutal en la que las órdenes se convierten en pruebas de lealtad, en méritos ante el dictador, hace que 3 décadas de poder total y absoluto, de terror, violencia política, sumisión y angustia que vive la sociedad dominicana, lleve a un grupo de jóvenes, entre los cuales estaban incluso nobles oficiales del ejército dominicano, a tomar la decisión de acabar con la vida del tirano. La mente criminal de Trujillo se retrata como la de un hombre envanecido y entontecido por el poder, sin límites, con la autoridad de un emperador que no debe ni da explicación alguna sobre sus actos, un mujeriego empedernido que yacía con las mujeres más hermosas del país e incluso algunas esposas de sus ministros. Dentro de los personajes de la novela, el cerebrito Cabral, hombre del círculo íntimo y cercano del benefactor Trujillo, al caer en desgracia, entrega a su hija adolescente como prueba de lealtad y para recuperarse por haber caído en desgracia. Y es ahí cuando el personaje de Urania Cabral introduce una dimensión profundamente humana, el trauma privado como consecuencia del deseo del poder político. En la novela, los crímenes ordenados y ejecutados con el beneplácito de Trujillo no solo tienen una dimensión política, sino implican la destrucción de familias enteras, la utilización del cuerpo como moneda de cambio y la pérdida de la memoria como un signo característico del terror. La noche de la muerte del dictador, cuando es emboscado por los complotados en un viaje de carretera que partió desde Ciudad Trujillo, nombre que se le dio a la histórica ciudad de Santo Domingo durante el Trujillato, se transforma en un relato intenso y liberador. Dice el autor sobre el desenlace: unos 5, 8, 10 segundos hubo un silencio absoluto. Como en una fantasmagoría, Salvador notó que por la pista de su derecha pasaban rumbo a Ciudad Trujillo 2 automóviles a toda velocidad. Un momento después, otro estruendo de tiros de fusil y revólver. Duró pocos segundos. Entonces llenó la noche el vozarrón de Antonio de la Maza: «Está muerto, coño». Desde una mirada penal,
la obra permite pensar la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Quien ejecuta no es siempre quien decide. La orden desciende y se burocratiza y se convierte en un acto. La gran pregunta es entonces, ¿dónde comienza realmente la responsabilidad cuando el crimen depende de toda una cadena jerárquica? La autoría mediata en aparatos organizados de poder es un concepto central en la teoría penal del dominio del hecho desarrollada por el penalista Hans Welzel y refinado por autores como Klaus Roxin, y describen la forma en que un líder o cerebro dirige la ejecución de un delito a través de un aparato jerárquico deshumanizado, donde los ejecutores actúan como meros engranajes sin plena conciencia de la totalidad criminal, asumiendo el autor intelectual el dominio funcional sobre el acto. Este esquema resulta idóneo para delitos masivos en regímenes totalitarios, donde la fragmentación de tareas diluye la responsabilidad subjetiva, pero el autor mediato retiene el control teleológico. Hannah Arendt, en su análisis de la banalidad del mal en el caso Eichmann, complementa esta noción al ilustrar cómo burócratas obedientes, inmersos en una maquinaria de poder organizado, perpetran atrocidades no por maldad intrínseca, sino por falta de pensamiento crítico y obediencia ciega a las órdenes superiores, trascendiendo la mera ejecución para habilitar la autoría mediata al anonimato del ejecutor. Así, la teoría de Arendt advierte sobre el peligro de aparatos que convierten al individuo en un eslabón impersonal, potenciando la impunidad del autor último y exigiendo al derecho penal una imputación que trascienda la materialidad hacia el diseño intencional del poder. El miedo en la novela no es una emoción accidental, es una herramienta de control social, es una herramienta política. Todos saben lo que ocurre, todos saben lo que les puede pasar si lo denuncian, y precisamente por eso la obediencia deja de ser ideológica para convertirse en supervivencia. Ese es uno de los aspectos más contemporáneos de la obra. Toda dictadura necesita algo más que fuerza, necesita un relato. La propaganda no solo embellece al poder, también anestesia la conciencia moral. La violencia se normaliza, el silencio se convierte en parte del paisaje, y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Qué responsabilidad tienen quienes callan para seguir viviendo? La fiesta del chivo no trata únicamente sobre el asesinato de un dictador. Trata sobre la persistencia de las estructuras de ese poder y cómo siembra dolor, angustia y muerte en una sociedad. Tal vez el crimen más duradero no sea el que ejecuta el tirano, sino el que sobrevive en la memoria rota de toda la sociedad. Porque a veces una dictadura termina políticamente, pero continúa viviendo en el miedo, en el cuerpo y en el silencio. Esto fue Crímenes Escritos, donde la literatura se encuentra con la justicia. Si este episodio te hizo reflexionar, compartirlo es una forma de continuar nuestra conversación. Síguenos en Apple Podcast, Spotify, YouTube y TikTok. Nos vemos el próximo jueves.